lo mismo, de alguna manera, que experimentaron nuestros hermanos primitivos, también se experimenta hoy en día. El sufrimiento, la persecución, la escasez, muchas cosas se suman a eso. Pero lo que vamos a ver en esta mañana es lo maravilloso que es nuestro Dios para con su iglesia. Es un Dios que está allí, no es un Dios que creó una iglesia y se olvidó de ella, la dejó a su suerte. No, es un Dios que está allí con su iglesia de una forma permanente, haciendo y trabajando con ella. La primera carta de los tesalonicenses, vemos que el apóstol Pablo se siente muy agradecido con estos hermanos debido a que ellos habían entendido el Evangelio y habían progresado en base a las enseñanzas que el apóstol Pablo les había suministrado. Es lo que de alguna manera podemos ver en la primera carta. En esta segunda carta nosotros pudiéramos leer en las Biblias ciertos resúmenes que se encuentran allí, y no es con la finalidad de contradecir el resumen de la persona que lo ha hecho, sino que de alguna manera él se enfoca en lo que dice el último capítulo, el capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla con un poco de fuerza a ellos porque no habían comprendido esa parte y él quería que la entendieran. Por eso les digo que los resúmenes que se encuentran allí te pueden ayudar un poco, pero no te dan toda la claridad de la carta. La primera carta a los tesalonicenses se escribe en el 51 después de Cristo, y la segunda carta se escribe unos meses después de la primera carta. O sea, en el mismo año que se escribe la primera carta, se escribe la segunda carta, simplemente unos meses más tarde. Eso es lo que podemos de alguna manera ver en ese punto. Yo le he colocado como título a los 3 versículos que vamos a ver en esta mañana, del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Yo le coloqué como título a esos 5 versículos, creciendo en la tribulación. Y vamos a ir a leer estos 3 versículos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras preocupaciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno, para entrar en el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esos son nuestros versículos. Como les dije, le he colocado como título creciendo en la tribulación. Le he colocado 3 estructuras. La primera de ellas dice: Dios le otorga a la iglesia gracia y paz, versículo 1 y 2. La segunda estructura: Dios sostiene a la iglesia con fe y amor, versículo 3 y 4. Y nuestra última estructura: las tribulaciones nos hacen dignos del reino de Dios, versículo 5. Allí tenemos nuestro bosquejo para ver un poco lo que el apóstol Pablo les quiso enseñar a los hermanos de Tesalónica. En nuestro primer punto vemos que el apóstol Pablo se presenta a los hermanos de una forma muy similar a cómo se presenta en la primera carta. Vemos que no hay ninguna contradicción entre Pablo y los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué digo esto? Por la forma en que Pablo inicia el saludo. Es algo muy sencillo y de esta manera podemos ver que no hay ningún tipo de inconveniente entre ellos como iglesia. No había una molestia del apóstol Pablo hacia ellos como tal, sino simplemente se presenta, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Vemos la forma tan sencilla que el apóstol Pablo se presenta ante ellos: Pablo, Silvano y Timoteo. Nombra a los 3, estos mismos 3 aparecen en la primera carta. Es muy
similar el saludo que Pablo utiliza en la primera carta. Pero hermano, lo que vamos a ver aquí es como, imaginémonos por un momento una gran empresa donde su jefe está a cargo de todo y es una persona que está, no simplemente es el dueño, es el jefe de la empresa como tal, sino que es una persona que está allí hombro a hombro con sus trabajadores, hombro a hombro para que la empresa salga adelante y no haya ningún tipo de obstáculo, no haya ningún tipo de contradicción en el desarrollo de la misma, sino que lo que el apóstol Pablo les está mostrando a los hermanos de Tesalónica es que el mismo Dios y Padre y el Señor Jesucristo están allí con los hermanos de Tesalónica. Ellos están presentes, ellos están vigentes, ellos no han fundado una iglesia y la han dejado olvidada, no, ellos están allí. Y es lo que el apóstol Pablo quiere que los hermanos comprendan, que en medio de su sufrimiento, en medio de la aflicción que ellos pudieran estar experimentando, Dios está con ellos. Dios ha suministrado a los hermanos de Tesalónica herramientas fundamentales, herramientas sumamente importantes para que ellos se puedan defender en medio de lo que están viviendo y en medio de lo que les va a tocar vivir. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos estas grandes verdades, debido a que nos van a ayudar muchísimo. Es muy importante para la iglesia de hoy en día que pueda comprender y entender las herramientas que Dios suministró a los hermanos de Tesalónica. Igualmente las tenemos hoy nosotros. Estamos con el mismo Dios y Padre, con el Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros. Ellos están allí vigentes, ellos no se han apartado. Tenemos las Escrituras. ¿Para qué? Para que nuestras vidas puedan ir acorde a lo que Dios está demandando de su iglesia. Y la primera herramienta que Dios suministra es su gracia. La gracia proviene de Dios. No hay otra fuente donde pueda emanar una gracia como la que el apóstol Pablo les está mostrando a los hermanos que Dios les ha otorgado. La gracia que Dios ha suministrado es una gracia infinita y es una gracia que ayuda a la iglesia, ayuda al creyente en todos los ámbitos. La vida cristiana está orientada por la gracia. Esta gracia es para el hombre de fe, fuente de consuelo en sus tribulaciones. Allí nos vamos a la misma segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. Vemos lo que la primera herramienta tan fundamental y tan importante que la iglesia ha recibido, y el apóstol Pablo en el mismo desarrollo de la carta le muestra a los hermanos que ellos han adquirido paz y esperanza por la gracia de Dios. Todo proviene por el mismo Dios. Dice, y aliento en todas las horas de crisis, un socorro oportuno. La gracia es suficiente para toda emergencia y para toda necesidad y situación, y proviene del amor sin límite de Dios. ¿Cómo se conoce esto en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se conoce la gracia de Dios como el favor de Dios. Dios, de alguna manera, siempre se vio relacionado en todos los eventos que experimentó el pueblo de Israel. Vemos la salida de Egipto, vemos cuando en el diluvio, vemos como la palabra nos muestra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, pero luego el que muestra un favor más grande, por decirlo así, es Dios, que salva a esta familia para postergar la raza humana. Entonces vemos que desde el principio Dios ha mostrado su gracia a los hombres. Dice, ser objeto de la gracia es un privilegio y por consiguiente es una responsabilidad. No podemos apoderarnos de la gracia como si fuera nuestra o que tengamos nosotros derecho sobre ella, pero es posible oponer resistencia y perder así los beneficios que nos ofrece. Es impresionante lo que dice esto. Yo no me puedo apoderar de la gracia de Dios, pero sí puedo resistir la gracia de Dios. Segunda de Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos
os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vemos lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corintio, que no reciban la gracia de Dios en vano. ¿Por qué? Porque es sumamente importante para la vida del creyente. Es algo que te va a sostener en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades. Lo único que lo puede sostener a usted y me puede sostener a mí bajo cualquier circunstancia es la gracia de Dios. Por eso Pablo les dice a los hermanos de Corintios, no la tomen en vano. No ignoren la grandeza de la gracia de Dios en sus vidas. Por la gracia de Dios somos justificados. Nuestro Señor Jesucristo nos puede justificar a nosotros por su gracia. Si yo trato de justificarme por las obras o por la ley, estoy condenado. Automáticamente estaré condenado. Pero si yo confío y espero en la gracia de nuestro Dios, voy a ser justificado siendo un criminal, de alguna manera se puede decir así, un criminal espiritual, el cual estoy perseguido por la muerte para condenar mi vida eternamente. Pero Jesucristo, por medio de la gracia de Dios y de Él mismo, puede justificarme a mí y a usted. Por eso la importancia de la gracia en nuestro estudio y para nuestra vida como creyentes. Tenemos la obligación de administrar la gracia para cumplir ese ministerio. La gracia nos brinda los dones para hacerlo, por lo importante que es la gracia en la vida del creyente. Vemos lo importante que es la gracia, y es mencionada en casi todas las cartas del apóstol Pablo, ese saludo introduciendo la gracia de Dios como muy enfático. ¿Por qué? Por el escalón que le brinda al creyente. Lo vemos en Romanos, lo vemos en Corintios, lo vemos en Efesios y lo vemos en Tesalónica. En todas estas cartas del apóstol Pablo, él menciona la gracia de Dios como un saludo muy especial. ¿Por qué? Porque es algo que Dios provee al creyente. Y siendo nosotros iglesia, es necesario que vaya incorporada esa gracia que Dios ha suministrado en mi vida. Por eso el apóstol Pablo nunca deja que la gracia quede por fuera, sino que la introduce allí. ¿Para qué? Para ayudar y para beneficiar a la iglesia. Luego podemos ver que en el mismo saludo el apóstol Pablo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz también tiene su origen en el mismo Dios, en su esencia como tal. Es imposible que el hombre pueda forjar la paz. A veces vemos, bueno, vamos a hacer una tregua, ponen bandera blanca, pero luego al pasar de los años eso se desaparece. Simplemente fue para llegar a un convenio y adquirir cualquier beneficio, pero la paz de la cual habla el apóstol Pablo aquí es una paz interna, una paz que en medio de la desesperación, en medio de la tribulación, usted puede estar tranquilo. Pero ¿cómo puedes hacer tú eso? Porque Dios ha proporcionado esa gracia, esa paz, a tu vida. Dios ha incorporado esa paz en tu corazón y por eso tú puedes estar tranquilo en cualquier situación que te encuentres. La paz que tenemos acerca de la paz, tranquilidad, lo opuesto de turbación. En el Antiguo Testamento, Dios promete cesación de la guerra, que es causa de tanto sufrimiento como premio por guardar su pacto y enseñanza. Eso lo encontramos en Levíticos 26:6. Y dice el Señor: yo daré mi paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Entonces vemos que el encargado de hacer esto es el mismo Dios. Dios es el que hace esto. ¿Dónde estamos viendo esto? Aún no hemos llegado a nuestro contexto de iglesia, pero vemos que desde el principio el Señor ha sido el agente principal para proporcionar paz al hombre. Dice, a la luz de esto podemos ver por qué en nuestro tiempo hay falta de paz. Esto se debe a la desobediencia a Dios. El hombre no puede estar en conflicto con Dios y en paz con su prójimo. Es algo que no tiene sentido, que yo esté enemistado con Dios, pero esté muy bien con el hombre.
Eso es algo ficticio que en cualquier momento va a terminar muy mal. ¿Por qué? Porque Dios es el que proporciona la paz. Y vemos que, ¿por qué han surgido 2 guerras mundiales en el mundo? Porque no hay una paz estable, porque el hombre simplemente llega a acuerdos comerciales, buscando beneficios, y eso lo hace que se calme entre una situación y otra, pero en realidad no es una paz interna, que tú puedas estar en paz, tranquilo, porque no proviene de Dios. Simplemente el hombre de alguna manera se las ha ingeniado para estar en una paz ficticia que ellos mismos han creado. Entonces vemos que nuestro mundo actual no goza de una paz. Vemos lo que estamos viviendo, es un desastre total lo que vive nuestra humanidad hoy en día. Lo que hace en realidad una paz estable y una paz perdurable es nuestro Dios. En la bendición sacerdotal del número 626 se afirma que la verdadera paz es interior y viene de Dios. Números 6. Número 6:26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No habla de un acuerdo como hombres, no, dice Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces vemos que Dios desde el principio ha prometido esto al hombre. Ahora, para nuestro contexto, ahora vamos a ver cómo la paz la ha traído nuestro Señor Jesucristo, así como lo muestra este versículo, a nuestro interior. Él ha puesto su mirada sobre su iglesia y ha colocado la paz allí, porque Él es el único que lo puede hacer. La profecía del Mesías se destaca una fe vivamente. La paz, dice, la paz, su nombre significa príncipe de paz. Eso lo encontramos en Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea que la paz que da nuestro Señor Jesucristo está en Él mismo. Es una paz la cual ha traído nuestro Dios encarnado para cada uno de nosotros. Es el único que puede hacer esto. El cumplimiento de Isaías no solo nos muestra a ese niño que nacería, que traería la paz a nosotros. Aparte de ese cumplimiento, de esa profecía que sería llamado Príncipe de Paz, en Nahum 1:15 podemos ver que ha traído otra cosa que está muy estrecha y relacionada con nosotros. Y aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Qué son esas buenas nuevas? Es el Evangelio de salvación. Eso lo ha traído nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Esas buenas nuevas es el Evangelio de la paz. Ese mismo Evangelio, esas mismas buenas noticias que hoy en día nosotros hemos escuchado, por la cual ha venido a nuestras vidas esa paz interna, y que esa paz solo la produce el Señor. Hay otra cosa también que hace más sólido todo esto. Dice, el Señor Jesús con sus discípulos en la noche antes de su muerte prometió una paz que la tenía Él a todos los suyos. Y esta tranquilidad no es pasajera como la paz del mundo, porque Él dijo a los discípulos: yo les voy a dar mi paz, una paz perdurable. Y ahí lo vemos en el Evangelio de Juan, cuando Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso se lo está diciendo a los discípulos. Los discípulos son la iglesia. Nosotros hoy en día, pase lo que pase, no debemos experimentar miedo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es muy claro y muy enfático en esto y dice: yo les voy a dar mi paz. Mi paz no es como la del mundo. La paz del mundo radica en que si tengo un buen carro, tengo una buena casa, tengo dinero, tengo teléfono, X cosa. Eso para el mundo le trae una paz. Pero cuando se daña el carro, te lo roban, se acaba la paz. O sea que allí no hay una paz de Dios como tal. Son simplemente bienes materiales, los cuales se van a acabar.
pero el Señor promete su paz eterna. ¿A quién? Al creyente, a la iglesia, para que se pueda sostener en los tiempos de tribulación. ¿Qué ser pudo sufrir más que nuestro Señor por su iglesia? Él se entregó, dio su vida y no le importó lo que tuvo que experimentar para que nosotros ahora disfrutáramos de todo esto. Pero hoy en día, de alguna manera, la iglesia se encuentra arropada por lo que el mundo ofrece, por los beneficios, entre comillas, que el mundo ofrece, pero no se centra y ve la grandeza que Dios le ha proporcionado, algo que no es momentáneo, algo que no se acaba, algo que es eterno, su gracia, su misericordia, el evangelio eterno, el cual durante 2000 años ha salvado a muchas personas y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es el plan que Dios ha diseñado, algo que se escapa totalmente de lo que el hombre hoy en día ofrece o promete. Entonces, hasta ese punto vimos lo que fue el saludo del apóstol Pablo, donde se presenta a él, presenta a Silvano, a Silas, y presenta a Timoteo, y luego pone esas dos pilares fundamentales para la iglesia, para que los hermanos se sigan aferrando a esto. A esto es que nosotros, como iglesia hoy en día, debemos aferrarnos. Y en nuestro segundo punto, el apóstol Pablo sigue diciendo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ese sería nuestro segundo punto, el cual muestra dos cosas sumamente importantes, como lo es la fe y lo es el amor. Ya vimos dos cosas importantes para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del creyente. Ahora vamos a seguir viendo dos cosas, las cuales también son muy trascendentales para lo que es la iglesia. Son pilares fundamentales para todo creyente. Y el primer punto que tenemos es la fe. La fe en sí significa confiar en Dios. Eso de alguna manera es lo que nosotros como creyentes podemos identificar como fe. Es un acto de creencia, no es un acto de creencia irracional. Dios nos ha demostrado que es inminentemente digno de confianza. Nos ha dado razones más que suficientes para confiar en Él. Nos ha probado que es fiel y que es digno de nuestra confianza. ¿Cómo nosotros podemos de alguna forma ver que Dios de alguna manera nos brinda a nosotros nos abre esa puerta para confiar en Él, en todo lo que Dios ha hecho? Todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia humana y a lo largo de lo que ha sido el periodo de iglesia es algo que es una evidencia clara y sustentada por la misma Escritura de lo que Dios ha hecho. Vemos un ejemplo aquí de lo que es la credulidad y de lo que es la fe o esa creencia firme en Dios. Existe una enorme diferencia entre la fe y la credulidad. El crédulo es creer en algo que no tiene ningún fundamento. Es una persona que cree en algo, pero ese algo no es sustentado. Por ejemplo, las personas que creen en la idolatría, en los yesos, eso es algo que no tiene un sustento. ¿Por qué? Porque es algo hueco y vacío. No hay un fundamento como tal, porque todos esos seres están muertos y no se pueden levantar de allí. Allí los hombres paganos que practican esto son hombres crédulos, que tienen una fe que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque no hay fundamento como tal. La fe, por el contrario, es algo que está sólida en la Escritura. Segunda de Pedro 1:16 nos ayuda un poco con esto. Lo que dice Pedro aquí ayuda muchísimo a comprender. Dice segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro, en su segunda carta que escribe, plantea a la iglesia de que no se ha dado a conocer un Dios
a través de fábulas artificiosas, sino que él ha visto con sus propios ojos su majestad, su grandeza. Y Pedro fue un hombre que estaba al lado del Señor para donde quiera que iba. Era de su círculo íntimo, un hombre que conocía perfectamente al Señor. Lo vemos en la transfiguración, cuando él va, se transfigura, está allí el apóstol Pedro y lo observa lo que él hace. Y vemos todas las cosas que el apóstol Pedro pudo ver acerca del Señor, las cuales no están escritas en la palabra de Dios, pero vemos allí cómo la fe está sólida en los hechos palpables que el Señor dejó, que Él hizo. No es algo ficticio, no es algo que no es de alguna forma racional. ¿Por qué? Porque está fundado sobre algo. Dios no ha hecho las cosas al azar. Dios ha hecho todo centrado y planificado. Nada está fuera de orden. Todo está sumamente centrado. Entonces vemos la diferencia que hay entre una persona que cree algo que no tiene fundamento y nosotros que creemos en el Dios vivo, ese Dios encarnado que lo dio todo por cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos también tenemos una definición. Tenemos una definición que lo hace bastante importante para cada uno de nosotros. Dice el libro de Hebreos, que esa es una cita que casi todos nos sabemos, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es allí donde quizás el ocultismo o estas cosas de alguna forma tratan de disfrazar las cosas. ¿Por qué? Porque dices que tú crees en algo que tú no ves y ellos pueden afirmar, bueno, yo creo en algo que yo tampoco veo. Pero lo que sucede es que hay una certeza, porque Dios ha alimentado eso en tu corazón. Tú tienes una certeza dentro de ti de que Dios está allí, de que Dios está a tu lado. Y vemos por todo lo que el apóstol Pablo le ha mostrado a los hermanos de Tesalónica que es real que Dios está allí. Dios es un Dios vivo, un Dios que se relaciona con sus personas, con sus hijos, con su iglesia. Él está de una forma permanente. Él no va y viene, no es variante, sino que es fiel, como lo dice en el principio del concepto de la fe. Tenemos otro ejemplo para que podamos ver también algo que dice la misma Escritura. La fe comprende o forma en nosotros una esperanza para el futuro. En otros términos sencillos, esto significa que confiamos en Dios para el futuro en base a lo que Él ha logrado en el pasado. Tenemos una confianza y una certeza, como lo declara el libro de Hebreos, acerca de nuestro Dios, por lo que Él ha podido hacer en el pasado y por lo que está haciendo en el presente y por lo que hará en el futuro. Vemos que es algo que no se detiene, es algo que continúa. No es que de repente la iglesia nació 2000 años atrás, se apagó, se desvaneció y luego actualmente está surgiendo. A lo largo de los 2000 años la iglesia ha estado vigente. Dios ha continuado trabajando con su iglesia con las mismas herramientas que Pablo le está mostrando a los hermanos de Tesalónica. Son las mismas y hoy en día están vigentes. Es el mismo plan de salvación. Son las mismas herramientas para que usted y yo podamos luchar en medio de lo que vivimos diariamente. En el libro de Santiago también vemos algo. ¿En qué consiste la fe cristiana? Veamos lo que dice Santiago. ¿En qué consiste en realidad la fe cristiana? Santiago 2:19 dice algo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí hay dos cosas que muestra Santiago. Y es que de alguna manera Santiago está usando un sarcasmo. ¿Por qué? Porque él está diciendo, los demonios creen y tiemblan. Está bien que ellos creen y tiemblan, ¿por qué? Porque saben quién es Dios, pero hasta allí llegan ellos. Entonces, si lo comparamos con lo que vimos al principio, nos está indicando que ellos son simplemente unos crédulos acerca de lo que pueden ver de Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen a lo que Dios dice. Y esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Santiago nos dice que creer en Dios no solo nos califica para ser demonios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer a Dios es confiar en Él para nuestra propia vida. En eso consiste
la esencia de la fe cristiana, que usted le cree lo que Dios dice, usted confía plenamente en lo que Dios dice. ¿Y cómo se lo dice? Por medio de su palabra. Dios no va a hablarle a usted de forma audible para que usted crea lo que Él dice. No, Dios se ha revelado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y ha dejado la revelación escrita para que cada uno de nosotros creamos en Él y confiemos en Él. De hecho, nuestro Señor Jesucristo exhorta a Tomás porque le dice: Tomás, porque me ves, crees, bienaventurado los que van a creer en mí sin verme. ¿Por qué? Porque ellos sin verme, de una forma literal, van a creer en mí. ¿Por qué? Por el trabajo que Dios hace en el corazón del hombre, por la palabra viva y eficaz que Dios nos ha dejado. Por medio de ella se comunica a cada uno de nosotros, nos da fortaleza, nos da aliento para seguir adelante. No nos ha dejado solo en este asunto. Y hay otro punto que es el amor, el cual el apóstol Pablo lo menciona en este saludo. Dice el amor. ¿Qué es el amor? Existen 3 tipos de amor. Ya hemos escuchado en otras ocasiones acerca de esto, pero es necesario nuevamente ver esto. Esos 3 tipos de amor que existen es el amor filial. La palabra griega utilizada para mostrar esto nos indica que es un afecto compartido entre amigos o familia. Ese es el amor filial. Y el otro es el amor eros, que no se utiliza en la Biblia, se refiere más al amor sexual o erótico. Este tipo de amor es asociado en el romance. Estos 2 tipos de amor son comunes en todos los seres humanos. Todos los seres humanos experimentan este tipo de amor. Todos, absolutamente todos. Pero el amor del cual está hablando el apóstol Pablo es del amor ágape. Ese es el amor de Dios. El Nuevo Testamento, sin embargo, describe un tercer tipo de amor, el cual es el ágape. Se usa en contraposición a estos afectos más básicos. Su característica más distintiva es la falta de interés propio. Ese es el amor ágape de nuestro gran Dios. Procede de un corazón que protege y se preocupa por los demás. Pablo nos habla de él en el capítulo 13 de Corintios. El cristiano es llamado a practicar este amor. El amor ágape refleja el amor inmutable de Dios y está dirigido hacia los demás. Es un gran ejemplo de amor el cual nos muestra nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Es una cita también muy conocida por nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un amor el cual no estaba calculando. ¿Qué me pueden dar los hombres para yo dar a mi hijo por ellos? Dios no hizo nada de esto, ni se sintió atraído de alguna manera con lo que el hombre tiene. Simplemente Dios, el Todopoderoso, dio a su Hijo para preservar a los seres humanos a través de nuestro Señor Jesucristo, para salvar a ese pequeño remanente el cual cree y confiesa que Cristo es el Señor. Vemos que no hay una demostración más grande que esa de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. El amor ágape de Dios es una clara demostración, como lo vimos, de ese amor inmutable, ese amor que no cambia, que de repente estoy molesto, no asisto a la iglesia, de repente estoy molesto con mi cónyuge, no cumplo con lo que debo hacer, en fin. Este tipo de amor no trabaja así. Este tipo de amor es dar sin esperar nada a cambio. Es un amor que se preocupa por los demás, que ve las necesidades de otro y está allí. Ese amor debemos practicarlo cada uno de nosotros. Y Pablo lo está diciendo aquí. Él dice: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Vemos cómo el apóstol Pablo menciona lo que los hermanos de Tesalónica estaban experimentando, lo que era la fe y lo que era su amor. Estos hermanos estaban aferrados a estas grandes herramientas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha suministrado a su iglesia. La iglesia debe luchar con esto.
es que nosotros hemos sido llamados, a luchar con estas herramientas que Dios nos ha otorgado. ¿Para qué? Para el beneficio de nosotros y la expansión de esa fe salvífica a todo este mundo. Para pasar a nuestro segundo punto, nos habla acerca de la tribulación, que sería el versículo 5. Tribulación. Todos más o menos tenemos una idea acerca de lo que es la tribulación, lo que son los conflictos, lo que son los problemas. La tribulación nos habla de una congoja, una aflicción, un tormento que inquieta el ánimo. La palabra española se deriva del latín tribulón, sobre del trillo que se empleaba para separar la paja del grano. Para nosotros hoy en día, una trilladora es algo donde se trilla un grano. ¿Para qué? Para separar, es lo mismo, para separar la concha del grano, del fruto como tal. Y vemos que en este pasaje la tribulación está allí. Dice el Pablo: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El apóstol Pablo está diciendo que es necesario la tribulación para que nosotros, por medio de ella, entremos al reino de los cielos. Es necesario que nosotros seamos procesados como se procesa un grano. ¿Para qué? Para ser dignos de ese reino. Y es lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia humana. Ha procesado a la iglesia. ¿Para qué? Para que sea digna de Él. ¿Por qué? Porque debemos estar conscientes de que la iglesia está llena de pecadores. Todos somos pecadores arrepentidos, pero es necesario que nosotros día tras día seamos trillados, seamos moldeados. ¿Para qué? Para poder ser dignos del reino de los cielos. El proceso de lo que es el trillo se llamaba tribulación. Ilustra gráficamente la experiencia humana. ¿Por qué la experiencia humana? Porque es lo que el hombre ha tenido que padecer para poder entrar a la presencia de Dios, para poder estar allí. Pero hermano, ¿Cristo no hizo un sacrificio por nosotros? Sí, pero usted sigue en un cuerpo pecaminoso, inclinado hacia lo que a usted le gusta, que desagrada totalmente a Dios. Y por eso es que usted va pasando por ese proceso, para que usted, de una forma consciente, utilizando estos instrumentos que Dios ha suministrado a su iglesia, usted pueda irse despojando de todas estas cosas, las cuales le pueden impedir entrar en el reino de Dios. Porque si usted está arraigado practicando el pecado, no va a entrar en el reino de los cielos, porque dice que no entrará ninguna cosa inmunda delante de la presencia de Dios. Entonces es necesario que la iglesia, que es la entidad que está vigente en esta tierra, para que las personas puedan entrar a la presencia de Dios, pasen por este proceso. Es lo que Pablo le estaba mostrando a los hermanos. Hermanos, están sufriendo, pero eso es una demostración del juicio de Dios. Eso es aprobado por Dios. De hecho, hay otra cita la cual nos habla y nos dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces imaginémonos un cristiano hoy en día que no quiere experimentar esto. Entonces no se conoce a sí mismo, no sabe quién es en sí mismo. ¿Por qué? Porque el cristiano va a sufrir, va a padecer. Pedro, Pablo, fueron hombres que sufrieron, fueron hombres que aprobaban el sufrimiento, pero ellos mismos lo experimentaron en carne propia. Nuestro Señor Jesucristo, en varias ocasiones, Pedro le dijo: Señor, pero no vayas porque te van a hacer mal. Apártate de mí, Satanás. Es necesario que esto suceda. Entonces, si Él no se detuvo ante el sufrimiento, entonces nosotros tampoco debemos hacerlo. Hermano, entonces yo estoy muy bien porque estoy sufriendo, porque no tengo trabajo, porque no tengo esto, no tengo aquello. No, ese no es el sufrimiento. Entonces nuestros vecinos están excelentes, nuestro país está excelente y va a entrar en el reino de los cielos, porque está experimentando una crisis, está sufriendo. Ese no es el sufrimiento del cual nos habla la Escritura. Sufrir por nuestro Dios es soportar eso, esperar en su fe, confiar, no desesperarse, no ir corriendo tras las cosas porque no las poseo. No, ese no es el sufrimiento del cual nos habla el Señor. ¿El grano puede escapar de que lo trillen? No,
El grano va a entrar allí, va a ser trillado. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de él. ¿Usted cree que va a escapar de las manos de Dios para que lo procese, para que pueda ser acepto ante Él en aquel día? No va a poder escapar. Si usted le pertenece a Dios, Él lo va a agarrar y lo va a trillar para entrar en el reino de los cielos. Si no, eso es imposible. Nadie, el único que entró sin ser procesado, así como nos lo muestra la Escritura, fue aquel ladrón. Él sí, eso fue muy fácil para ese hombre. Estaba crucificado, sí, pero eso fue lo único que experimentó, porque entró en el reino de los cielos inmediatamente. Entonces vemos que el sufrimiento para nosotros es parte de nuestra vida, parte de nuestro ser. Los discípulos experimentaron esto. Mateo 13:21. Pero no tienen raíz en sí, sino que es la corta duración, pues al venir la aflicción, a la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esta es la parábola que nos habla de aquellos que se van atrás cuando viene ese proceso de trillar tu vida. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Ella te va a mostrar lo que tú vas a hacer y ella te va siempre a indicar el camino correcto. Pero cuando vengan persiguiéndote a ti, tú vas a ver eso. Tú vas a experimentar y vas a tener muchas ganas de correr y de huir de eso. Imagínese un grano que sepa lo que le espera, no va a querer entrar ahí, no va a querer entrar. Hay un vivo ejemplo hoy en día que está sucediendo en los Estados Unidos, donde la iglesia, por lo menos la que tenemos conocimiento en este momento, de nuestro hermano MacArthur, claro, no es de él, pero él está allí como persona encargada, han querido cerrarla, han querido meterlo preso y hasta ahora no han podido. Pero eso es sufrir cuando la iglesia se encuentra de alguna forma que está siendo rodeada, que está siendo cercada por el adversario. Lo que hace es crecer, lo que hace es aumentar de tamaño. Allí en estos días se escuchó claramente que se anexaron 120 personas, algo muy similar a lo que sucede en el libro de Hechos. Cuando la iglesia fue perseguida, aumentaba en número, en cantidad. Pero entonces puedo yo, hermano, si me aferro a esto, crecer. Tú no vas a poder crecer como si fueses en una escalera si abrazas todo esto. No, porque el crecimiento lo va a dar nuestro Dios. Pero cuando tú te sometes a su voluntad y a lo que Él ha estipulado, ahí en ese momento Él va a hacer que tú crezcas. Es como el ejemplo que vimos semanas atrás. Tú puedes labrar la tierra, puedes sembrar la semilla, pero no la vas a hacer crecer. Tu trabajo es estar allí aferrado a esto. Luego Él te va a hacer crecer en el momento indicado. Él solo sabe en qué momento va a hacer que eso crezca, que eso se expanda. ¿Por qué? Porque eso le pertenece a Él. Entonces vemos que la tribulación hizo que nuestros hermanos de Tesalónica crecieran, así como hoy en día lo está haciendo en la iglesia que está en los Estados Unidos. Pero hermano, y nosotros no somos cristianos, porque nosotros también no crecemos. La cuestión es, ¿estamos sufriendo por la causa de Cristo de forma correcta? ¿Estamos nosotros sufriendo por guardar nuestra fe? Porque eso es lo que va a hacer crecer al creyente. Sufrir por la fe, sufrir por ese amor ágape, donde hay una sociedad que lo que quiere es golpearte y hacerte daño, y tú debes mostrar amor hacia ellos. Entonces, cuando nosotros andamos y vivimos por su gracia, por su amor, por su fe, por esa paz que Él nos ha dado, estamos tranquilos en medio del caos que estamos viviendo, es allí donde nosotros vamos a ir experimentando ese crecimiento que Dios hace en nuestras vidas. Si de repente no tengo pasaje, es algo sumamente directo, porque es lo que estamos viviendo hoy en día. No tengo pasaje, ¿cómo hago para asistir? ¿Cómo haces para ir al trabajo? ¿Cómo haces para ir a tu trabajo? Tienes que esforzarte. Si trabajas en Caracas, si trabajas en donde sea que trabajes, tienes que buscarlo, porque si no, no vas a comer. Es una necesidad que tenemos todos. ¿De qué? De esforzarnos por ir a nuestros trabajos y cumplir con eso para llevar el sustento a nuestro hogar. Está bien, eso es aprobado por Dios. Pero para la iglesia es muy difícil. Se escapa de mis manos, no puedo. Entonces no estoy sufriendo por la causa correcta. Estoy aislado de ese sufrimiento
genuino, establecido por Dios. Porque es algo que Él ha estipulado, que asistir a la iglesia. La cosa está muy difícil, no importa que esté difícil. ¿Por qué? Porque es allí donde usted va a crecer, es donde se va a evidenciar su relación con Dios. En ese momento, donde usted se esfuerza por buscar lo que necesita para asistir, como sea usted lo consigue. Porque si yo me esfuerzo para ir a mi trabajo, que está aprobado por nuestro Dios, entonces ¿no está aprobado asistir a la iglesia por Dios? Claro que sí. Y mucho más, porque allí va a encontrar salvación y vida eterna para usted, para su familia y para todos los que lo vean a usted asistir a una iglesia. Se van a sentir atraídos por eso que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque te ven tranquilo, te ven en calma. Pero ¿cómo tú estás tranquilo en medio de todo esto? Porque mi Dios me proporciona la paz, me proporciona fe, me proporciona gracia, amor, el cual el mundo no tiene nada de esto. De lo que hemos hablado, el mundo no lo tiene. En ningún punto usted puede encontrar esto en el mundo. Solo lo va a encontrar en la iglesia de Cristo. No en estas cuatro paredes, no. En su relación con su Dios, en la comunión como hermanos. Allí es que usted va a encontrar todo esto. ¿Para qué? Para su beneficio y el beneficio de su familia. Y honrar a Dios por sobre todas las cosas. 6 resoluciones para estos versículos los cuales estudiamos, y la primera es: ¿vivimos bajo la gracia o bajo la ley? Si yo vivo bajo la gracia de Dios, yo voy a ser justificado por Dios. Pero si yo trato de vivir bajo la ley, yo no voy a ser justificado delante de Dios. Voy a ser excluido de esa gracia y de esa misericordia que Dios proporciona. Entonces es en forma de pregunta: ¿vivo bajo la gracia o vivo bajo la ley? Es una pregunta que yo puedo hacerme. La segunda resolución: ¿qué tipo de paz hay en nuestras vidas? ¿Qué tipo de paz tengo? Tengo paz cuando tengo un mercado en mi casa, cuando llega la caja, cuando estoy cómodo, es que yo tengo paz. De resto estoy estresado, molesto, no me importa a nadie, le falto el respeto a todo el mundo, vivo de esa manera. Entonces no tengo la paz que Dios me proporciona, porque la paz que Dios me proporciona está en mi corazón, dentro de Él, y me da paz, tranquilidad, y pienso de que lo que está sucediendo lo está sufriendo todo el mundo, y que mi Dios está por encima de todo eso, y me da esa tranquilidad que yo necesito en medio de las dificultades. Nuestra tercera resolución: ¿creemos en Dios o le creemos a Dios? Vimos lo que decía Santiago: los demonios creen y tiemblan, pero hasta ahí. Las personas del mundo creen, todos creen en Dios. Usted le pregunta a cualquier persona si cree en Dios y le va a decir que sí. Pero ¿qué dice lo que vimos? Usted simplemente califica para ser un demonio. De allí no va a pasar, porque usted debe creer lo que nuestro Dios dice en su palabra. Debe confiar plenamente en eso para que usted diga: yo soy un creyente, yo creo en Dios. Nuestro cuarto punto dice: ¿qué tipo de amor estamos practicando en nuestras vidas? Los dos primeros, los cuales practica todo el mundo: un amor interesado, si tú me das, yo te doy, o simplemente un amor fuera de lo que Dios dice en esa área sexual, de una forma desordenada. Estoy fuertemente atraído por eso y no me controlo. Eso debo ver y examinar mi vida, porque el amor que Dios nos ha llamado a practicar es el amor ágape. Ese es el amor que Dios nos demanda que practiquemos cada uno de nosotros. Y usted lo puede practicar con su cónyuge, con su familia, con todo el mundo, porque es un amor que no espera nada a cambio. Y ese va a hacer crecer su matrimonio. Lo va a ayudar mucho, porque usted no estaría esperando que la persona haga algo, sino que usted hace por sí mismo, sin esperar nada a cambio, imitando a su Dios. El quinto punto dice: ¿qué tipo de sufrimiento estamos experimentando en nuestras vidas? ¿Experimentamos un sufrimiento por lo que está pasando o atravesando nuestro país, o estamos centrados en el sufrimiento como iglesia local? El sufrimiento como iglesia local lo va a llevar usted al reino de los cielos. El sufrimiento en este mundo no lo va a llevar a ningún lado. Pedro lo dice: en el mundo sufres y no tienes nada a cambio, nada. Vas a encontrar simplemente la muerte. Eso es lo único que vas a encontrar.
En cambio, si sufres como cristianos, tendrás la eternidad. Tendrás la eternidad para ti y para los tuyos si los ayudas a entender el plan de Dios. Eso es lo que ganamos nosotros sufriendo como creyentes. Y nuestro último punto dice: solo el sufrimiento de Cristo nos hace dignos del reino de los cielos. No hay otro sufrimiento en este mundo que me pueda garantizar a mí entrar en el reino de los cielos. No existe en este mundo. Solo por medio de la iglesia, en la cual voy a experimentar sufrimiento, solo en ella voy a poder calificar para el reino de Dios. Y eso es por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que leí hace poco en un libro. Él decía: hermanos, lean biografía bíblica. ¿Qué es esto? Historia bíblica. Todo lo que han experimentado, todo lo que ha experimentado la iglesia desde sus inicios, lea eso, así sea algo corto, breve, pero léalo, para que usted vea cómo estas personas han sufrido a lo largo de la historia y cómo la iglesia va a seguir sufriendo. Mientras que estemos en este mundo, vamos a seguir sufriendo. El sufrimiento se acaba, como lo decía el cántico: allá no habrá tribulación, allá no habrá dolor, allá no habrá nada, allá en el cielo, no aquí. Aquí es sufrimiento, mucho sufrimiento. Entonces es necesario que cada uno de nosotros meditemos en estos 6 puntos, los cuales fueron extraídos de estos 5 versículos, para que meditemos en esto, meditemos nuestras vidas, cómo andan nuestras vidas. Si andan acorde a esto, está muy bien; si no, debemos verificar lo que no está bien. Mi hermano, espero que hayamos comprendido. Les invito a que hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta gran oportunidad que nos has dado a todos, Señor, de estar en esta mañana delante de tu presencia. Te pedimos, oh Dios, que nuestras vidas puedan experimentar lo que experimentaron nuestros hermanos de Tesalónica, los cuales en medio de la dificultad ellos crecían porque se aferraban a lo que tú les habías proporcionado, a eso que tú, mi Dios, le habías dado a ellos para que siguieran adelante. Y es lo mismo que se nos ha otorgado a nosotros para seguir adelante hoy en día. Permite, mi Dios, que nuestras vidas se puedan someter día tras día a tu gracia, a tu misericordia, a tu amor, a la fe, Señor, y a todas estas grandes herramientas que tú nos has dado, mi Dios. Perdona todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, Señor amado, y que podamos meditar, Señor, en tu palabra, para que ella, Señor, nos dé la fortaleza que necesitamos. Solo en ella podemos encontrar fortaleza, y es de alguna manera algo fuera de lo normal, según ven los hombres en este mundo, pero cuanto más sufre tu iglesia, Señor, más va a crecer. No tiene otro sitio a donde ir tu iglesia, sino es a un crecimiento continuo cuando está sufriendo. Por eso, Señor, danos fortaleza, danos, Señor, sabiduría para seguir adelante y seguir esforzándonos, Señor, y seguir dándote la honra y la gloria, Padre, y esperando, Señor, en tu soberanía y en tu amor, Señor, el cual nunca va a cesar, nunca va a acabar. Ayúdanos, mi Dios, a seguir adelante. Mira a las personas, Señor, que estuvieron en este lugar, las cuales comparten regularmente con nosotros de tu palabra. Te pedimos por ellos, mi Dios, para que tú abras su mente y su corazón y puedan entender la gran verdad de tu palabra, esa gran verdad que los puede llevar a ellos a la eternidad, Señor. Ayúdalas a que puedan entender. Y a nosotros como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, que podamos esforzarnos, Señor, sin mirar para los lados, sin tener miedo, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestro poderoso Dios, nuestro gran Dios, el cual nos guarda y nos guía en este mundo caído. Gracias, Señor, por tu infinita bondad y por tu infinito amor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén.